Yo pienso que es maravilloso que tengamos la Biblia nosotros. Gracias a Dios por tener la palabra en la forma en que la tenemos, hoy hasta con recursos electrónicos. Yo considero que el domingo es el momento que podemos nosotros tomar de una manera especial, tomar notas, porque lo que oímos no es todo lo que Dios nos quiere decir. Hay más. Entonces, al estudiar la palabra, Dios nos habla. Cuando ponemos nuestra atención en este libro, Dios nos habla y debemos acostumbrarnos. Mis hijos tienen, cada uno de ellos tiene su Biblia, tiene su libreta, ellos deben tomar notas, si ustedes los pueden ver, ellos toman notas. Mi esposa toma notas. Yo les he instruido de que tomemos notas porque podemos oír algo bonito y cuando salimos de aquí se nos olvida. Y fue algo hermoso y luego dijimos, ¿dónde estaba? ¿Cuál fue el versículo? Y quizá le preguntamos a la pareja y ni ella se acuerda. Entonces, por eso es un buen consejo, considero, decirles a ustedes que tomen nota de lo que escuchan, porque ustedes pueden ir a su casa y comprobarlo. Nunca he tratado de decir algo que esté fuera de la Biblia, porque sería eso un gran error. Hablamos de acuerdo a las Escrituras y hoy quiero compartir una pregunta con ustedes: ¿cómo responder a la gracia de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Cuando la Biblia nos dice que Dios nos ama y que Dios nos ha dado la gracia a través de su Hijo Jesús, nosotros debemos responder a eso. No siempre las personas responden tal vez como debe ser. Se recuerdan que el Señor sanó a 10 leprosos. Imagínense eso, una enfermedad para la que no había cura, una enfermedad que los tenía desechados y ellos no podían ni siquiera vivir con su familia. Estaban aislados, vivían aislados, no podían ir por el camino donde todas las personas iban. Y si alguien se acercaba, inmediatamente tenían que gritarle a la otra persona y decirle: soy leproso, no te acerques. Todo lo que ellos tocaban se contaminaba. Donde ellos se sentaban, nadie más se podía sentar. Estaban aislados y el Señor sanó a los 10. Pero ¿cómo respondieron los 9? Creo que muy felices se fueron a disfrutar. Y uno, que era samaritano, fue el que vino a dar gracias. Esa fue la respuesta de este hombre. David, cuando empezó a entender a Dios, él respondió con todo su corazón. Él, en la Biblia lo vemos como un hombre que alaba a Dios, que celebra a Dios, que está todo el tiempo viendo a Dios en toda su vida. Mira los cielos y dice: cuando veo los cielos, la obra de tus dedos. Y si piensa en el mar, dice, y todos los seres que están en esas aguas, que alaben al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Así que cada uno de nosotros debe responder como quiera, porque no es fuerza, la gracia es un regalo y cada uno de nosotros debe responder a Dios. Y quisiera empezar con un ejemplo para que podamos tener una idea, podamos hacer una comparación, porque la reina de Sabá, una región en el África, oyó de Salomón y ella se animó a hacer un viaje. Y quisiera pedirles que leamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10. Vamos a leer 10 versículos. Estoy usando la Biblia Reina Valera 60, me imagino que es la que ustedes tienen en su mayoría. Y nos dice el primer versículo: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle
con preguntas que difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo, esta parte está muy interesante para que le pongamos atención. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó como. Se quedó era una reina y se quedó asombrada. ¿De qué? De la comida, de los vestidos, de las habitaciones de los que servían al rey, de los sacrificios, la abundancia que había ofreciéndole a Dios. Y quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y todavía tuvo alabanza para Dios. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y mucha atención al verso 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. 120 talentos de oro. Tendríamos, si sabemos más o menos que el talento andaba en los $29,000, hace en dólares como 3,5 millones, y en pesos por lo menos 70 millones. Fue el presente que la reina le trajo a Salomón. 70 millones en oro, sin contar las piedras preciosas y las especias que eran muy costosas, muy caras. ¿Por qué trajo ella este regalo? Ella dice porque ella había oído y se le despertó la inquietud. Ella no podía creer que hubiera una persona que tuviera tanta riqueza, que hasta le dijeron, ¿verdad? No, es que hasta los criados están tan vestidos que parecen príncipes. Ella decía, no lo puedo creer. ¿Qué hizo? Bueno, si esto es cierto, vamos a irle a preguntar las cosas más difíciles. Cuando llega se da cuenta que ni la mitad de lo que le habían dicho era lo que ahora estaba viendo y oyendo. Y ella desbordó esta generosa riqueza sobre Salomón, porque ella dijo, quiero saber si esto es cierto. Y si es cierto, quiero honrar, quiero agradar a ese rey. Quiero llevar algo que sea digno de él. Y yo creo que todos nosotros hemos oído de Dios.
Todos nosotros hemos oído de Jesús y por eso estamos aquí. Porque hemos oído que Él es el Hijo de Dios y que toda la gracia de Dios se nos ha dado a través de Jesús. Pero ahora quiero decirles algo. Toda la riqueza de Salomón y de la reina no es nada comparada con la gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Si hablamos de un regalo de 70 millones, y hoy si ustedes se informan de cómo viven los jeques árabes en estas regiones del Medio Oriente, es sorprendente. Tienen celulares incrustados con diamantes, tienen carros de oro, pasean con animales exóticos, tienen una riqueza inimaginable, tienen cientos de carros, se parecen a los políticos de por acá. Pero nada de esa riqueza se puede comparar con la gracia que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesús. Y vamos a empezar a estudiar entonces un poquito la gracia de Dios. Me agradó el canto porque dice que el castigo fue para Jesús. El que merecíamos nosotros fue para Jesús. Y Él nos heredó a nosotros su gracia. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a empezar leyendo el versículo 7. Todo el libro de Efesios señala especialmente, tiene una expresión, dice en Cristo. Cuando alguien está en Cristo. Pablo usa esta expresión para marcar la diferencia entre las personas. No somos diferentes por el color de la piel, no somos diferentes por tener cualidades o la economía, somos diferentes solamente en el corazón. Para Dios todos somos iguales, pero cuando alguien está en Cristo es cuando Dios entonces derrama todas estas bendiciones. Y dice el verso 7, en quien tenemos ¿qué? Redención. La palabra redención sería como un sinónimo rescate. Quiere decir lo que se paga para librar a una persona. Es lo que hoy cuando tienen a una persona secuestrada y es lo que piden, ese es el rescate, esa es la palabra redención. Este es el término. Pero dice que tenemos redención por su sangre. Y esa redención nos concede, nos da el perdón de pecados. El pecado es una deuda que no podemos pagar nosotros. Es una deuda que no podríamos pagar ni con todo lo que tuviéramos. Una casa, un carro, una propiedad, una cuenta en el banco, ahorros, joyas, lo que tuviéramos. Con eso no pagamos por nuestros pecados. Es algo increíble porque en la historia podemos ver que en algún momento se vendía el perdón. La gente podía comprar el perdón de Dios y la gente hacía un sacrificio enorme para poder comprar un documento que dijera que estaba libre de sus pecados. Y así como nosotros tenemos una expresión que dice cayendo el muerto y soltando el llanto, decían en la Edad Media que en cuanto caía la moneda, el alma de la persona salía del purgatorio. Llevaban un arca y entonces decían, cayendo la moneda, su familiar sale del purgatorio. Porque se ha vendido a través de la historia el perdón de pecados. Pero lo cierto, la verdad es, nadie puede comprar el perdón. Por eso nos dice aquí el libro, tenemos redención por su sangre. Tenemos un perdón de pecados porque Jesús derramó su sangre. Por eso Pedro habla de la sangre preciosa de Cristo.
Y dice que esto es según las riquezas de su gracia. Esa palabra, esta expresión, la debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios, cuando hablamos con Él. Él es rico en gracia. Según las riquezas de su gracia, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué trae la gracia? La gracia trae un entendimiento, una comprensión espiritual de la vida, del propósito, de la razón por la que vivimos, de todo lo que pasa en nuestra vida. La gracia le da sentido a nuestra vida, pero nos da un entendimiento para comprender, para ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta gracia, esta riqueza de Dios nos hace entender su propósito, su voluntad. Y dice aquí específicamente, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto nos tomaría mucho más tiempo para dar una idea y poder explicar qué es lo que esto significa. Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Nunca en la historia de la humanidad se había juntado el cielo y la tierra hasta que vino Cristo. Jacob tuvo un sueño. Él vio que había una escalera y arriba estaba Dios y los ángeles y abajo estaba él. Y él pudo entender que como que había una forma de acercar el cielo a la tierra, pero eso no fue posible hasta que vino el Señor Jesucristo. Y lo que Dios va a hacer es reunir en Cristo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y eso es a través de la iglesia. Por eso es que los ángeles están al servicio de la iglesia. Por eso es que los ángeles pueden intervenir, porque es en Cristo que se junta lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y nos acercamos al momento donde se va a unir, se va a fundir en la venida de nuestro Señor. Nosotros estaremos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán y estaremos con el Señor para siempre. Y Él viene con sus huestes angelicales, dice la Escritura. ¿Qué tenemos en estos versículos? Dice, tenemos redención, un rescate por su sangre. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos sabiduría e inteligencia. Podemos conocer el misterio de su voluntad y entender que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Te dirán, bueno, eso no es fácil de entender, y la verdad no es fácil de entender. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos también conocer más la palabra de Dios. Esto nos indica que debemos tomar más tiempo para las Escrituras. Vamos un versículo adelante, que es el 18, donde el apóstol Pablo sigue orando por los efesios. Y dice, yo oro por ustedes para que Dios les dé un espíritu de sabiduría. El espíritu que nosotros debemos tener es un espíritu diferente. Creo que los que dan clases pueden ver que hay alumnos que son más avivados, son más listos, son más atentos. Y hay otros alumnos que están como en modo apagado. No importa lo que se diga, ellos no tienen reacción, ellos no entienden, no se les ilumina, no pasa nada con ellos porque parece que están desconectados de la vida. Pablo dice, yo oro que ustedes tengan un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, eso es lo que hace el Espíritu Santo, y que se alumbren los ojos de su entendimiento, dice el versículo 18, y ustedes conozcan cuál es la esperanza, a qué nos ha llamado Dios, cuál es la esperanza que Él tiene para nosotros mañana, el día de su venida, cómo es la casa que Dios ha preparado para nosotros, qué es lo que Dios, ese cielo del que habla la Biblia, qué es lo que Dios tiene preparado para sus hijos.
y dice, ¿y cuáles? Verso 18, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria? ¿De qué? De su herencia. Esto nos enseña que con nuestra propia capacidad no podemos entender qué significa eso, que tenemos una herencia. Los hijos de Dios, el mensaje es, ustedes tienen una herencia. Se deben interesar por entender, por estudiar, por descubrir de qué habla esta herencia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a nosotros? Por eso oro que el Espíritu Santo ilumine su corazón, su mente, sus pensamientos. Ustedes puedan conocer la esperanza a que Él les ha llamado, puedan conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? ¿Para quién? ¿Para quién es la supereminente grandeza de su poder? Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pasemos al capítulo 2 y ahora nos dice en el verso 4 que aunque estábamos lejos de Él y estábamos en una condición de dominio y opresión de las tinieblas, el verso 4 dice, pero Dios, que es rico, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande. Con ese gran amor con que nos amó, estando muertos, porque esa es la condición. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Muertos quiere decir desconectados de Dios. La vida de Dios no está fluyendo en nosotros. El Espíritu no vive en nosotros. No tenemos esa vida espiritual que solamente Dios se la puede dar a sus hijos, a los que han creído en Cristo. Entonces dice el versículo 5, estando muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio ¿qué? Nos dio vida. Esto pues parece que no ha pasado nada en la vida de una persona. Dice, mira, vamos a pensar, el ladrón de la cruz, hace unas horas estaba condenado, fue llevado a la cruz, estaba a punto de morir. ¿Y qué dijo él? Señor, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor le extendió el perdón y le dijo, hoy estarás conmigo, ¿qué le dio? ¿Qué le impartió en ese momento? Vida. Ahora, pues dirán, bueno, pero es que él murió. Sí murió. Su cuerpo físico murió. Porque este cuerpo es como una maquinita, es como, tiene una cuerda. ¿Se recuerdan que habían unos relojes de cuerda? ¿Alguien sabe de eso por curiosidad? Que había que darle cuerda en la noche porque si no, pues el reloj ya en la mañana ya no funcionaba. Había que darle cuerda cada 24 horas. Entonces nosotros tenemos en el corazoncito una cuerda que nos va a durar 70, 80, lo que Dios quiera. Y un día se va a parar y ya no hay relojero que lo pueda componer. Así es la vida, se acaba y pasamos a la eternidad. Entonces, físicamente tenemos una vida, pero espiritualmente hay una vida que es vida eterna. Esa es la vida que Dios le da a una persona. Porque la muerte no solamente es cuando cesan las funciones físicas, sino es cuando una persona se separa completamente de Dios. Porque mientras estamos aquí tenemos esperanza, podemos alcanzar vida eterna, pero al morir ya ahí ya no hay esperanza. Al morir una persona ya no tiene esperanza, se acabó la oportunidad de la vida eterna. Por eso el mensaje es ahora, es hoy. Pero las personas piensan que si se muere y hacemos unos actos, unas misas o cosas así, entonces lo vamos a rescatar y lo vamos a sacar del purgatorio. Pero eso es falso, eso no es cierto. No puede ser verdad, porque la salvación se acepta ahora. Y el que cree tiene vida eterna. Y el que no cree
ya es condenado. Por eso la Biblia habla de la segunda muerte. Los que morimos ahora en este tiempo pasaremos al descanso del cuerpo, pero el espíritu pasa con Dios. Cuando el Señor venga, los que murieron físicamente van a resucitar. Estará con el Señor para siempre. Pero dice, pero los que no resuciten, esos, dice el Apocalipsis, esos se van a levantar cuando sea el día del juicio. Ellos se van a levantar solamente para recibir la condenación. Los muertos en Cristo resucitarán y estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que creemos, esta es nuestra esperanza. ¿Qué nos dicen estos versículos? El gran amor de Dios, estábamos muertos, pero nos dio vida. Y por gracia Dios nos ha dado salvación. Ahora, ¿cómo es posible que Dios pueda salvar a un pecador? ¿Cómo es posible que Dios nos quiera dar una herencia? ¿Cómo es posible que la riqueza de Dios se la quiera dar a pecadores como nosotros? Bueno, vamos a ver, vamos a responder a eso. Y tenemos que ir a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 8 y el versículo 9, porque ahora es lo que le da sentido a la vida cristiana. Este pasaje nos enseña que esto fue lo que hizo Dios y vamos a ver cómo lo hizo. El versículo 9 dice, ya conocen que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, ¿qué pasó? ¿Se hizo qué? ¿Qué se hizo Jesús? Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuéramos ¿qué? Enriquecidos. ¿Podemos captar este pensamiento? El Rey de la Gloria se despojó de todo. ¿Para qué? Para darnos toda su riqueza, para darnos todo su amor, todo su favor, toda su gracia, dársela a hombres y mujeres que lo reconozcan, que lo crean, nada más. Hay algo que hacer, hay que ponerse de cabeza, hay que ir de pie, de rodillas a algún lado para recibir esta gracia. La gracia solamente se recibe. Es un regalo. Es un regalo. Nosotros no acostumbramos a dar regalos. Damos regalos solamente el día de ¿qué? Del cumpleaños. Bueno, si es que alguien se acuerda. Damos un regalo ¿cuándo? Es el día del cumpleaños. ¿Y qué decimos? ¡Felicidades! Quizás en Navidad o el día de la madre o el día del padre se dé un regalo. Pero si diéramos un regalo así nomás, solo porque sí, ¿qué dicen las personas? Ay, pero pues ni es mi cumpleaños. No estamos acostumbrados a recibir regalos y Dios está acostumbrado a dar, porque Él es rico en misericordia. Él da su gracia a todos y especialmente no porque la merecemos, sino porque Él es bueno. Así que conocen la gracia del Señor, que siendo rico, lleno de gloria, se despojó de todo para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. El Señor se despojó de todo, dice Filipenses capítulo 2. Se despojó de su divinidad. Se hizo como nosotros, se hizo un siervo. Y entonces esto nos lleva a entender el milagro de la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, Él iba a morir como una ofrenda perfecta por nosotros. Y en esa ofrenda lo que pasó para Dios fue lo siguiente. Dios tomó nuestros pecados, tomó el pecado de la humanidad y los depositó en Cristo. En la cruz, Cristo cargó con el pecado de todos nosotros.
Pero la gracia, la justicia, el amor de Cristo, Dios lo tomó y se lo da a los que crean en Cristo. ¿Cristo era justo? ¿Merecía él morir? Sabemos que no. La justicia de Cristo la tomó el Padre y se la da al que crea en Jesús. Y nuestros pecados, Dios los llevó a la cruz y se los cargó al Señor Jesucristo. Es como que la deuda de todos nosotros, la deuda de millones de personas, se la cobraran a Jesús. Él pagó por todos nosotros. Nada más depende de nosotros si queremos recibir el milagro, si queremos recibir el perdón, si estamos dispuestos a aceptarlo. Eso es todo. Esto está hecho. Esto es como un decreto de Dios. Esto ya fue sellado en la cruz. Esto no es que quizás pase o tal vez no pase. Esto ya fue hecho totalmente en la cruz del Calvario. Una cosa más que debemos recordar siempre es que el pecado traía castigo, pero el pecado también traía algo que es lo que nadie entiende. El pecado tiene una consecuencia. Es como, vamos a pensar como una persona que tiene una aventura con otra persona que tiene SIDA. Así que él está feliz disfrutando de su pecado mientras no sepa, no descubra que está teniendo relaciones con una persona que le va a transmitir una enfermedad de muerte. Así es el pecado. El pecado aparentemente nos da una felicidad por un tiempo. Pero después el pecado tiene una consecuencia, es la muerte. Pero no solamente la muerte física, la muerte espiritual. Perdidos por la eternidad. Ese es el pecado. El pecado tiene una consecuencia, aparte, que es la maldición de Dios. Hay ciertos pecados que Dios maldecía. Y brujería, por ejemplo. La falta de honor y respeto a los padres. Son cosas que decimos, no, yo no puedo creer que un Dios tan bueno pueda maldecir. Hay personas que así piensan, ¿verdad? O sea, practican el pecado, pero no consideran que Dios pueda castigar el pecado. No, yo no creo en eso. Entonces ellos pueden pensar, pueden poner una capsulita de protección y vivir pecando y pensando, yo no creo eso, yo no acepto eso. Para mí Dios no puede ser así, pero digo, si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios maldice la idolatría, la hechicería, maldice el abuso hacia las personas desprotegidas, como la viuda, el huérfano, el extranjero. Son personas que socialmente están desprotegidos. Una viuda no tiene un marido que ponga la cara por ella. El huérfano no tiene un padre que responda por él. Y un extranjero pues no tiene, está a merced de todos. Y aunque México ha tenido una política de buena amistad para los extranjeros, lo cierto es que cuando los extranjeros cruzan México, los oprimen y los explotan. Así es. El abuso hacia los padres, la desobediencia y la rebelión, Dios la maldice. Al contrario, Dios bendice al hijo que honra a sus padres. ¿Sí? Lo saben eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y seas ¿de qué? De larga vida. Y cuando Pablo se lo escribe precisamente a los Efesios, les dice, este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si ustedes quisieran estudiar más a fondo la consecuencia del pecado, les recomiendo que lean Deuteronomio 27 y 28, donde Dios dice que el que le abandona y le da la espalda, pues tendrá maldiciones en su vida.
Pero lo que hizo Dios, bueno, estamos hablando y dirá, bueno, lo que hizo Dios, terminemos el punto. La maldición Dios se la puso a Jesús. O sea, podemos ser libres de la maldición, porque esa maldición le cayó a Jesús. Y la justicia Dios nos la dio a nosotros. Jesús era una persona sana completamente. Nuestra enfermedad Dios se la puso a Jesús y la sanidad de Él nos la puede dar a nosotros. Por sus llagas fuimos curados, dice la Escritura. Así que ahora esto nos lleva, si Dios nos ama, nos ha dado la gracia, nos ha dado su amor, su perdón, su misericordia, nos ha dado la sangre de Jesús para limpiarnos. Si Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida, ¿cómo? Ahora la pregunta, ¿cómo debemos responderle a Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros para responder a todo lo que Dios nos está dando? Quiero tomar un ejemplo de la Biblia. Voy a señalar 3 ejemplos, pero el primero es hermoso y lo vamos a encontrar aquí mismo en la segunda carta de los Corintios, porque habla de las iglesias de Macedonia en el capítulo 8. Macedonia es la región que hoy conocemos como Grecia, y ahí estaba la ciudad de Filipos, y especialmente es la iglesia de Filipos de la que está hablando acá el apóstol Pablo. Segunda Corintios 8 dice, les hacemos saber que. Pablo le está escribiendo a los corintios y dice, les hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, los filipenses. Y vamos a ver cómo estaban ellos. Dice el versículo 2, que estaban en grande prueba de tribulación. Ellos estaban pasando por, no era que tenían problemas, estaban pasando por tribulación. Y dice, señala aquí estas cosas como con letras rojas, que en grande prueba de tribulación, que tenían la abundancia de su gozo. Estaban en tribulación, pero ¿qué tenían ellos? Abundancia de gozo. Una cosa más, y su profunda pobreza. Pero ellos ¿qué tenían? Abundaron en riquezas ¿de qué? De generosidad. Y doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Debemos analizar esto, hermano. Esto nos debe quedar claro a nosotros. ¿Cuál era la situación que estaban pasando estas personas? Estaban pasando por... Qué bonito es leer la Biblia, ¿verdad? Porque uno puede pensar y decir, bueno, me parece que tenían problemas. No. Oh, estaban en tribulación. No. ¿Cómo estaban? Gran tribulación. Bueno, si tienes una tribulación, pero tienes para comer, tienes una gran despensa, tu refri está lleno, tu tanque de gas está lleno completamente, ¿cuál problema? Pero acá ellos tenían una pobreza, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? Profunda pobreza. La versión Peshitta dice extrema pobreza. La extrema pobreza en México son las personas que se levantan y no saben si van a comer. Yo creo que todos los que estamos aquí nos levantamos en la mañana y decimos, ¿huevitos? ¿Chilaquiles? ¿Con cecina? No, con huevito. ¿No es cierto?
me voy a preparar una avena, le voy a poner pasas. Pícate la fruta. Tenemos fruta, tenemos avena, tenemos frijoles, tenemos huevitos, tortillas. A la vuelta puede estar la panadería. Vamos por el pan caliente. Tenemos hasta café y azúcar, aunque no debería tomarse con azúcar, pero es mi opinión. Tenemos. ¿Y qué tenían los filipenses? Profunda pobreza. Tenían una gran tribulación y económicamente tronados. Pero en medio de la gran tribulación tenían una, ¿qué? ¿Abundancia de qué? ¿Puedes entender cómo una persona que tiene tribulación y está muy tronado económicamente, pero que tiene gozo? Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso trae la gracia de Dios. Esa riqueza de Dios, esa abundancia de Dios transforma nuestra vida. Porque tenemos a Dios, tenemos todo. Podemos comer frijolitos y arroz. Gracias a Dios. Tal vez no nos damos los lujos, pero tenemos. Y los filipenses tenían tribulación y pobreza. Y sin embargo, lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos era producir gozo y una abundancia ¿de qué? ¿De qué dice su Biblia? ¿Abundaron en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Riquezas de qué? De generosidad. Imagínate una persona que está atribulada y no tiene recursos, pero está contenta. ¿Y qué tiene en su corazón? Un deseo abundante ¿de qué? De dar. ¿En qué eran ricos? En el deseo de dar. Y la ofrenda que aquí se menciona era para los judíos. En Jerusalén había venido un tiempo de hambre y había mucha necesidad. Entonces Pablo dice con otros hermanos, vamos a recoger una ofrenda para llevar comida a la iglesia de Jerusalén, a las iglesias de Israel. Y cuando los hermanos de Filipos oyeron que había necesidad allá y ellos también tenían necesidad, pero si leímos bien, dice que rogaron a Pablo, le suplicaron, por favor, permítenos, queremos dar. No dice que Pablo les dijo, sí, como no, adelante, pueden dar. Pablo les dijo, miren hermanos, también ustedes son los que necesitan. ¿Qué dijeron ellos? Por favor, queremos dar. Tenemos muy poquito, pero lo queremos dar de todo corazón. Y nos rogaron, dice la Escritura. En otra parte dice, rogaron con muchas súplicas, dice la versión Peshita otra vez. Estaban en una extrema pobreza, pero tenían riqueza de generosidad en sus corazones. Dicen que prometer no empobrece. ¿Han oído esa expresión? No es versículo de la Biblia, pero es algo cierto eso. Las personas dicen, no hombre, compadre, si yo tuviera, le daba. Si yo tuviera, le ponía aquí su negocio. Si yo tuviera, no hombre, ya le hubiera resuelto. Si yo tuviera, entonces son generosos en la imaginación nada más. Porque es como decir, si tuviera 2 gallinas, te daba una. Tengo 10, pero no te doy una. La gente puede ser generosa cuando es imaginario, cuando es de suponer. No hombre, yo daría. Pero ahí no es donde se mide la generosidad. La generosidad se mide con los frijolitos que tenemos, con el pan que está en la mesa, si lo vamos a compartir. La generosidad es algo del corazón, no es del bolsillo.
no es de que demos una cantidad grande o que damos poquito. No, para Dios eso no tiene que ver la disposición de nuestro corazón. ¿Recuerdan una viuda? Dio como dos monedas de a 20 o de a 10 tal vez. Pero ¿qué dijo el Señor? Ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Si nosotros damos obras, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero ellos tenían pobreza, tribulación, y la gracia les había dado abundancia de gozo y abundancia de generosidad. A ellos les dice Pablo en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese es un versículo para la gente generosa, para la gente que abunda en esta dimensión de la gracia. Tal vez no es para todos. Así que, ¿cómo respondió la iglesia? Suplicaron, rogaron poder dar. Pablo dijo: bueno, está bien, den. Y después les dice: lo que ustedes han dado, Dios lo va a recompensar. Y cuando ustedes necesiten, la gracia de Jesús suplirá todo lo que ustedes necesiten. ¿Por qué? Porque dieron de su corazón generoso. Pensemos en un personaje que ya hemos leído alguna vez: el hombre del talento. El hombre que recibió más de 1 millón de pesos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo nada, lo escondió nada más. No hizo nada. Y el Señor lo llamó, usó 3 palabras sobre él. Dijo: siervo malo, negligente, inútil. El Señor le dio una oportunidad como nos la da a nosotros. Le depositó un talento, le hizo bien, le dio una oportunidad de negociar, de crecer, de abundar. ¿Qué hizo el Señor con aquel que multiplicó los talentos? Le dejó los 10 talentos. El de 5, tengo 10, dice. Cuando dice: quítele este talento y déselo, ¿a quién? Al que tiene 10. Él los iba a conservar. Él los iba a seguir multiplicando. Habían sido fieles, podrían seguir disfrutando del beneficio de su trabajo. Pero el siervo malo dijo: échenlo afuera, a las tinieblas, donde será el lloro. Él fue capaz de acusar, culpar a su señor. Se hizo la víctima. Hermanos, esto es importante entenderlo, porque esta persona que es negligente, y negligente quiere decir perezoso, persona que no hace nada, que ni hace lo menos que pudiera hacer. A veces en la vida por lo menos podemos hacer algo. Y este es el caso de la enseñanza de este hombre. Pero él no hizo nada. Pasó mucho tiempo y el talento estaba enterrado. Nunca se le ocurrió preguntar qué podía hacer con él. Me quedé pensando, ¿por qué no fue a preguntarle al de los 5 talentos? ¿Por qué no fue a preguntarle al de los 2 talentos? Y me imagino que por ser perezoso, no le caía bien a los otros, y él lo sabía. Así que no fue a pedir ni ayuda, ni consejo, nada. Y mantuvo el talento enterrado. Este hombre tuvo la gracia, pero no la aprovechó. Ni siquiera le dijo el Señor: llevaste mi dinero al banco. Este es el ejemplo de una persona que no hace nada con su vida. No hace nada. Dios le da talentos, pero él no hace nada. No le sirve a Dios. No se esfuerza. Podría orar, hablar con Dios, pero prefiere oír a los artistas de la televisión. Podría leer la Biblia, prefiere comprar un libro caro que sea de autoayuda, de automotivación. Las personas están dispuestas a gastar mucho en cosas que no tienen mucho valor.
Y aquí está un hombre que ha recibido gracia de su Señor, y lo que hace él, como hacen todas estas personas, acusar, señalar a otro. Él fue incapaz de hacer algo por sí mismo. Le dieron la oportunidad, pero lo que él estuvo pensando fue cómo acusar, cómo convencer a su Señor de que él era malo, de que él se aprovechaba. Bueno, lamentable por él. Pero miren, hermanos, podemos decir más cosas de este hombre, pero lo más importante es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Los de Macedonia, los filipenses, profundo gozo, generosidad abundante. Este hombre del talento no hizo nada. Bueno, dejémoslos a ellos, pero ¿y nosotros? Al final a lo que venimos nosotros aquí es para vernos en este espejo y preguntarnos, ¿cómo puedo responder a la gracia de Dios? En la parábola de los talentos decía el versículo que le dio a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad, a la capacidad que tenían de responder. Esa misma capacidad la tenemos nosotros. Tenemos capacidad de amar a Dios y de darle el primer lugar de nuestra vida. Tenemos capacidad de perdonar, tenemos capacidad de obedecer, tenemos capacidad de oír, de hablar, tenemos capacidad de usar nuestras manos, nuestros recursos, de usar un auto. Tenemos mucho que Dios nos ha dado. Lo único que falta es que lo usemos para su gloria. Que trabajemos para el Señor, que le sirvamos al Señor. Y no digo que, o más bien quiero aclarar, cuando digo servir o trabajar para el Señor, es que si alguien fuera cocinero, por ejemplo, y va a preparar un desayuno, lo haga para el Señor. Y si alguien fuera carpintero y tiene que cortar madera, tiene que pintarla, barnizarla, pulirla, lo que sea, lo haga para el Señor. Y que si alguien compra o vende, lo haga para el Señor. Que si alguien se levanta en la mañana, lo haga para el Señor. Y cuando se va a acostar y va a descansar, dice: Señor, gracias, vivo para ti, duermo para ti, respiro por ti, camino por ti. Todo lo que hago es para tu gloria. Tenemos capacidad de hablar, de bendecir a otras personas. Pedro dijo: cada quien según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Lo que has recibido, ministralo. Si tú dices: bueno, yo no sé qué don tengo, ve a la palabra y ve al Espíritu. Habla con el Señor y Él te va a indicar lo que Él te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque los dones Él es el que los da. Nosotros podríamos llevarnos por apariencias. Nosotros podríamos decir: a mí me late, yo pienso. Como dijo Samuel cuando vio al hermano mayor de David, vio al primogénito y dijo: este es el que Dios ha ungido. ¿Qué le dijo el Señor? No. Tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Eso es lo que todos tenemos. Capacidad en el corazón para responderle a Dios, hermanos. Ahí todos estamos parejos. Cada uno de nosotros debe saber cómo le quiere responder a Dios. Si quieres leer la Biblia, está bien. Y si no quieres leerla, está bien. Si una persona quiere entregar su vida al Señor, está bien. Y si no lo quiere hacer, está bien. Porque ¿cuánto tiempo nos puede durar nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra lejanía de Dios? ¿50 años? ¿70 años? 80 años. ¿Cuánto tiempo puede ser una persona atea? Lo que viva, ¿verdad? Quizás lo que viva. 80 años. Y cuando muere, ¿qué pasa? ¿A quién va a ir directamente a conocer? Al que negó. Y ahora dará cuentas. Hermanos, los filipenses respondieron
con riquezas de gozo y generosidad, a pesar de que estaban en las peores circunstancias. El hombre del talento respondió no haciendo nada. Pero esa solo es historia. La respuesta la tenemos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responderle a Dios? Tú lo debes descubrir. Tú le debes decir: Espíritu Santo, enséñame cómo yo puedo responder. Vamos a orar. Quisiera invitarte a un momento de reflexión. Si tú estás satisfecho con tu vida, no importa dónde estés ahora, pienso que esta es la palabra del Señor para inquietar tu corazón, para hablar a tu espíritu. No importa dónde estés ahora, si tú estás satisfecho con tu vida, tal vez esta palabra no es para ti, pero si tienes hambre y sed de Dios, y tienes un anhelo por conocerlo, y tienes un deseo profundo como la reina de Sabá, de ir a conocer. Quiero conocer al Dios verdadero. Quiero verlo, quiero oír su palabra, quiero experimentar a Dios. Dios traerá la gracia de Jesús, la gracia que supera la riqueza de Salomón, la abundancia de su gracia, la abundancia de su riqueza, de su herencia en nosotros, y te la mostrará, te la enseñará, te guiará, cambiará tu vida, te llenará de su espíritu, llenará tu vida de su presencia, de su gloria. Serás transformado en otra persona. Tu vida cambiará, tu vida será diferente. No podrás volver a ser la misma persona de antes. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra viene a nuestras vidas como alimento, como un sustento a nuestro ser, a nuestro espíritu, como el pan de vida, como el agua de vida, como el alimento del cielo para fortalecer nuestros corazones. Oro en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros y como iglesia podamos responder al llamado de tu gracia, podamos responder a tu bondad, a tu misericordia, al sacrificio que tú hiciste, al derramamiento de la sangre, a la obra de tu espíritu, al llamado de tu palabra, a todas las voces que tú pones en nuestro camino llamando nuestra atención. Pido en el nombre de Jesús que ilumines nuestra mente y nuestros corazones, que seamos inspirados para vivir agradándote, inspirados para vivir por amor a ti y servirte con gratitud, porque eres digno de recibir la gloria y la honra. Oro que tu favor y tu bendición esté con cada uno de tus hijos, y donde se encuentren ahora, la abundancia de tu gracia inunde sus corazones, despierte sus espíritus para ti, Señor. Seamos conmovidos por la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.